Ahí va. Buenas noches con todos. En esta presentación analizaremos la situación financiera de Cementos Pacasmayo, una empresa listada en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker CPAC, a través de 4 indicadores principales: el Capital Asset Pricing Model o modelo de valoración de activos financieros, el WACC o costo promedio ponderado del capital, el ROA, rentabilidad sobre activos, y el ROE, rentabilidad sobre el patrimonio. El objetivo es entender si la empresa genera valor, cuál es el retorno exigido por los accionistas, cuál es el costo promedio de su financiamiento y qué tan eficiente es en el uso de sus activos y de su patrimonio. La siguiente, por favor. Cemento Pacasmayo es una empresa peruana dedicada a la producción y comercialización de cemento, concreto, mortero, prefabricados y otros materiales de construcción. Su operación está concentrada principalmente en el norte del Perú, donde cuenta con una red integrada de canteras, plantas industriales, distribución regional y atención a clientes finales, como autoconstrucción, obras privadas e infraestructura. Es importante destacar que este es un negocio que es intensivo en activos. ¿Qué significa esto? Que requiere inversiones relevantes en plantas, hornos, molinos, canteras, equipos logísticos, inventarios y capital de trabajo. Por eso, estos indicadores, como el ROA, el ROE y el WACC, son especialmente relevantes para evaluar si esos activos están generando retornos adecuados. La siguiente. Para el año 2024, Cemento Pacasmayo registró ventas por aproximadamente 1.978 millones de soles, una utilidad neta de 198.9 millones, activos totales por 3.166 millones, un patrimonio de 1.213 millones y una deuda financiera de 1.493 millones. La empresa, como se puede ver, muestra una mejora respecto al año anterior. Las ventas crecen moderadamente, pero la utilidad operativa y la utilidad neta aumentan aún con mayor fuerza. Esto indica que la mejora no se explica solamente por mayores ingresos por ventas, sino también por una mejor gestión de márgenes y eficiencia operativa. En términos generales, la base financiera muestra una empresa con escala relevante, activos importantes y una infraestructura de financiamiento donde la deuda tiene un peso significativo. ¿Continuamos, Mari? Buenas noches. Continuando con la presentación. El CAMP, que nos permite estimar el retorno mínimo que exigirían los accionistas por invertir en Cementos Pacasmayo. La fórmula es la que se presenta en la pantalla, donde la tasa libre de riesgo representa una inversión sin riesgo. El beta mide el riesgo de la empresa frente al mercado. La prima de mercado representa el retorno adicional esperado por invertir en acciones, y la prima de riesgo país incorpora el riesgo asociado a operar en Perú. En este caso, el costo del patrimonio estimado es de aproximadamente 9.8 anual. Esto significa que, desde la perspectiva del accionista, Cementos Pacasmayo debería generar una rentabilidad mínima cercana a 9.8 para compensar adecuadamente el riesgo asumido. El WACC, que representa el costo promedio de financiamiento de toda la empresa, considerando tanto el capital propio como la deuda. A diferencia del CAMP, que mide solamente el costo del patrimonio, el WACC incorpora también el costo de la deuda después del efecto tributario. En la presentación, el WACC calculado es de aproximadamente 6.9. Esto quiere decir que los proyectos de inversión, expansión o modernización de Cementos Pacasmayo deberían generar una rentabilidad superior a 6.9 para crear valor económico. Un punto importante de esto es que la deuda tiene un costo menor que el patrimonio y además genera un escudo fiscal, porque los intereses reducen la base imponible. Sin embargo, un mayor nivel de deuda también incrementa el riesgo financiero, por lo que debe administrarse con disciplina. ROE y ROE, eficiencia operativa y retorno al accionista, permiten evaluar la rentabilidad contable de la empresa de perspectivas distintas. El ROA, o rentabilidad por cada sol invertido. Para el 2024, el ROA es de aproximadamente 6.2%. Esto significa que por cada 100 soles de activo, Cementos Pacasmayo genera alrededor de 6.2 soles de utilidad neta. El ROE
o rentabilidad sobre patrimonio en la empresa por cada sol aportado por los accionistas. Para 2024, el ROE es de aproximadamente 16,6%. La diferencia entre ambos indicadores es importante. El ROE es considerablemente mayor porque la empresa utiliza deuda para financiar parte de sus activos. Es decir, el apalancamiento financiero amplifica el retorno obtenido por los accionistas. Continuamos, Joel. Sí, buenas noches. En el caso de la siguiente lámina tenemos, vemos, aquí observamos de dónde sale realmente esa rentabilidad para el accionista, ¿no? El modelo DuPont nos ayuda a descomponer el ROE en tres partes. La primera es el margen neto, que en este caso vendría a ser el 10.1%. Esto nos dice cuánto gana la empresa por cada sol o dólar que vende, después de cubrir sus costos y gastos. Segundo, la rotación de activos, que es 0.62 veces. Esto mide qué también usa la empresa sus activos para generar ventas. Como Cementos Pacasmayo es una empresa industrial con plantas, canteras y equipos, no suele tener una rotación muy alta. Eso es normal en este tipo de negocios. Y tercero, el multiplicador patrimonial, que es 2.66 veces. Esto refleja el efecto de apalancamiento, ¿no? Es decir, cuánto se apoya la empresa en deuda para financiar sus activos. Siguiente diapositiva. Aquí pasamos ya de la rentabilidad contable a una pregunta más estratégica, que es la empresa realmente está creando valor para el accionista y para el negocio. Bueno, primero comparamos el ROE de 16.6% con el capital esperado de 9.8%, retorno exigido por el accionista según el capital. Como el ROE está por encima del capital, es que el accionista está obteniendo un retorno superior al mínimo que exigiría por el riesgo asumido. Esta es una señal positiva. Luego comparamos el ROIC proxy de 10.1% con el WACC de 6.9%. Esto nos dice si el negocio como operación total genera más retorno que el costo promedio de su financiamiento. Y como el ROIC en este caso está por encima de una empresa, sí está creando valor en el escenario analizado. Dicho de manera más fácil, si el negocio rinde más de lo que cuesta financiarlo, entonces se está generando valor. Y si el accionista recibe más de lo que espera por su riesgo, también hay valor para él. Siguiente, por favor. En esta diapositiva es importante también porque conecta los indicadores con decisiones reales de gestión, ¿no? No solo se trata de calcular ratios, sino de entender para qué sirven. Primero, el tema de la inversión o CAPEX. El mensaje es claro, la empresa debería aceptar proyectos cuyo retorno esperado sea mayor al WACC. Esto significa invertir en proyectos que realmente agreguen valor. Por ejemplo, en eficiencia energética, mantenimiento, expansión en zonas donde sí exista demanda. Segundo, el tema del financiamiento. Aquí vemos que la deuda puede ayudar a elevar el ROE, pero también aumenta el riesgo, ¿no? Entonces la empresa debe buscar equilibrio, aprovechar deuda barata, sí, pero sin comprometer su liquidez ni su capacidad de pago. Y tercero, la rentabilidad. Es muy importante, no basta solamente mirar la utilidad neta aislada, sino hay que comprometer su liquidez ni su capacidad de pago. Hay que entender aquí que la rentabilidad viene de mejores márgenes, mejor uso de activos o más apalancamiento. Siguiente. En el caso de la diapositiva 9, nos tratamos sobre riesgos y sensibilidad de WACC. Esto sirve para darnos algunas ideas sobre lo que unas estimaciones, ¿no? Cambio en el caso de beta, ¿no? La prima de riesgo, la deuda, el costo financiero. En la tabla que vemos acá en la parte inferior, vemos, ¿no?, el riesgo, los riesgos asociados al proyecto, el impacto financiero de cada uno de ellos y el indicador afectado, ¿no? Si entonces logramos cuantificar estos indicadores, podemos evaluar el impacto financiero y por ende el riesgo. Siguiente. Buenas noches con todos. Continuando con la diapositiva número 10, tenemos los riesgos y sensibilidad del WACC, ¿no? El WACC no es un valor fijo, ya que se puede variar según el nivel de riesgo de la empresa, el costo de la deuda o estructura del financiamiento, ¿no?
En la sensibilidad presentada, observamos que cuando el beta aumenta de 0.8 a 1, tanto el costo del patrimonio como el WACC se incrementan. Esto significa que, si el mercado percibe mayor riesgo, exigirá una rentabilidad más alta. Entre los principales riesgos para Cemento Pacamayo destacan la demanda del sector construcción, los costos energéticos, el tipo de cambio y la deuda financiera, y las decisiones de inversión o CAPEX, ¿no? Por ejemplo, una menor demanda puede reducir ventas o rentabilidad, mientras que mayores costos energéticos o financieros pueden afectar los márgenes y elevar el costo de capital, ¿no? Continuando con la lámina 11, que es la conclusión ejecutiva, ¿no? Como conclusión, Cemento Pacamayo muestra una posición financiera favorable en el escenario analizado. El ROE de 16.6% supera el costo del patrimonio de 9.8% y el ROI aproximadamente de 10.1% también supera el WACC de 6.9%, ¿no? Esto indica que la empresa genera retornos superiores a su costo de capital y por lo tanto crea valor. La mejora de rentabilidad en 2004 se explica principalmente por una mayor utilidad operativa y mejores márgenes, más por un crecimiento importante de ventas. Sin embargo, la empresa mantiene una estructura intensiva en deuda, por lo que será clave mantener disciplina financiera y priorizar proyectos rentables, sin elevar excesivamente el apalancamiento. Y bueno, como para cerrar esta exposición, en síntesis, los indicadores analizados muestran que Cemento Pacasmayo genera valor en el escenario evaluado. La empresa obtiene retornos superiores al costo exigido por accionistas y financiadores, ¿no? Aunque deberá sostener esta posición mediante eficiencia operativa, inversión selectiva y una gestión prudente de la deuda. Bueno, eso sería todo. Gracias.